Nos dicen que pronto todo esto terminará y que podremos volver a la normalidad. ¿Pero qué normalidad? ¿La de destruir violentamente entornos naturales? ¿La de petar bosques, océanos y playas de plásticos? ¿La de estar viviendo siempre al límite de nuestro propio colapso? Esa normalidad de ir cada día hacinadas en el metro. ¿La de dejarnos la vida para llegar a fin de mes y sufrir si tenemos un imprevisto? ¿La de tener que estar siempre a tope para el trabajo? ¿La de ir arriba y abajo en una rutina que ni sabemos si tiene mucho sentido? Esa normalidad de no preguntarnos cómo estás cada día, de vivir entre la multitud pero sentirnos solas, de hacer las cosas por inercia, de ir siempre cansadas, de no pasar tiempo con nuestros hijos, madres y abuelas. Esa normalidad en que los jugadores de fútbol son más importantes que las enfermeras. Esa donde los tertulianos son más importantes que los temporeros. Esa donde lo que dicen los influencers es más importante que lo que dicen los profesionales de la limpieza. La normalidad de depender de que alguien nos quiera dar trabajo para poder sobrevivir. La de tener que estar siempre apetecibles para las empresas. La de morirnos cada día un poco compitiendo contra nuestros compañeros. La de no saber qué queremos hacer con nuestra vida. Esa normalidad en que se desahucian personas y se rescatan bancos. Esa en que las cárceles son focos de represión, tortura y muerte siempre olvidados. Esa normalidad de la que miles de personas son escupidas. Esa que ve como una lacra a nuestras abuelas y abuelos porque no son productivos. La normalidad que prioriza el beneficio de las empresas a la vida de las personas. La que normaliza que unos quieran siempre más y otros tengan siempre menos. La de vivir para pagar deudas. Esa que discrimina y persigue por norma a las personas racializadas. Esa normalidad en que millones de refugiados viven en el limbo entre un país al que no pueden volver y otro al que no se les deja entrar. La normalidad de esa violencia sin nombre que son las vallas y los muros entre países. Esa normalidad de guerras interminables por decisión y beneficio de los de arriba donde mueren los de siempre. Esa normalidad en que los estados gastan cada año montañas de dinero en mierda militar. Esa normalidad donde los Airbnb se comen nuestros barrios. Esa que nos quita los pisos a quienes los queremos para vivir y se los da a quienes hacen turismo y se van. La normalidad de que los alquileres vayan subiendo cada vez más según las lógicas de esto es el mercado amigo y miles de familias sean expulsadas de sus casas. Esa en que la gentrificación y el turismo destruyen nuestros barrios, playas y bosques. Esa normalidad donde la policía pega y multa a quien reclama derechos básicos. Esa donde la policía pega y multa en general, aunque también lo está haciendo estos días. Esa normalidad de ser violentos e invasivos con el resto de animales que habitan aquí. La normalidad de esa contaminación asfixiante. La de que cada avión sean varios metros cuadrados menos de hielo en el Ártico y cada día vuelen miles. Esa normalidad en que seguimos buscando y quemando toneladas de petróleo a pesar de saber que es parte del problema. Esa normalidad que destruye ecosistemas, agrede vida salvaje, incendia bosques, calienta mares y blanquea corales. Esa normalidad egoísta y cortoplacista sin ningún sentido que nos lleva de cabeza al precipicio. Precipicio del que quien primero cae siempre es quien menos tiene. Una normalidad que volverá a dejar a millones de personas vulnerables ante la siguiente pandemia o crisis. Esa normalidad de olvidar que todas somos inmensamente frágiles. La normalidad de no producir lo que necesitamos y ser por tanto dependientes. La de consumir cada año más recursos de los que el planeta puede regenerar. La normalidad de seguir ciegamente la lógica del comprar, tirar, comprar, que tanto daño hace a nuestro planeta y a nuestra felicidad. Esa normalidad, en definitiva, de vivir extinguiendo todo lo que nos permite vivir. No queremos volver ahí. Muchísimas personas lo están pasando mal estos días, pero la normalidad de antes perpetúa este sufrimiento. Y lo hace cíclico. Queremos una nueva normalidad. Una normalidad de parar, de redes de apoyo y solidaridad. De repensar cómo nos relacionamos entre nosotras con el resto de animales y con la naturaleza. Una nueva normalidad fuera del culto al consumo que lo destruye todo. De cuidarnos más y competir menos. De vivir más tranquilas, más humildes y con más tiempo para nuestras madres, abuelas y colegas. Y para nosotras. Una normalidad que ponga radicalmente la vida en el centro. No queremos volver a la normalidad si esta debe ser la misma que teníamos hasta ahora. No queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Un pato.